Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ministerio Visión Profética Internacional presenta el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un espacio donde juntos a través de la palabra de Dios aprenderemos sobre los acontecimientos de este último tiempo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes en esta hora que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos ven allá en la colonia El Milagro, Lodebrán, Bosques de San Nicolás. Muchas gracias, hermanos. Gente que nos ha estado llamando de canales que yo no conozco y que se ha acercado inclusive con nosotros y sorpresas muy agradables que nos han dicho, usted es el que sale en la tele, ¿verdad? Y enviamos un cordial saludo a toda esa gente preciosa que está en sus hogares viendo este programa. Y realmente es una responsabilidad el llevar esta palabra bendita del Señor Dios, estos estudios, para que juntos vayamos aprendiendo lo que el Señor quiere que sepamos para este tiempo final. Recuerde, este es el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El día de hoy vamos a dar inicio en el capítulo 4. Leímos hace unos programas atrás, pero hoy vamos a comenzar o a seguir estudiando, mejor dicho, el capítulo número 4 del libro del Apocalipsis. Prácticamente 2 meses nos llevamos, hermanos, en 3 capítulos, los primeros 3 capítulos del libro, pero hoy vamos a dar inicio en este capítulo número 4 del libro del Apocalipsis. En el verso número 1 establece: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Visualmente Juan está viendo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo. Estoy haciendo énfasis porque nos va a servir mucho. Y luego dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Para comenzar en esta hora diríamos, y esto es muy fácil entenderlo, que después de esto yo miré. ¿Después de qué? Después de haber tenido la revelación, Juan, de que le dieron la revelación, que el Señor tenía a sus ministros en la palma de la mano. Las estrellas que has visto son los 7 ángeles de las 7 iglesias, que son los candeleros. Y entonces mensajes tan llenos, tan enriquecedores para la iglesia de Cristo hoy en día, porque nunca antes en la historia, ni siquiera cuando estas iglesias estaban allá en el Asia Menor, nunca habían tenido una real visual de lo que el Señor Jesús había traído a cada una de estas iglesias. Obviamente, cuando Juan dice, después de esto, yo miré. Y es tan importante porque de ver esas 7 iglesias, me supongo, entre otras cosas, Juan
está muy triste, acongojado. Creo que ha de haber entendido las palabras que un día dijo el apóstol Pablo, que dijo: me parece que he trabajado en vano con vosotros. Y Juan, al ver las escenas de cada una de las iglesias, se queda abismado en el sentido de que el mismo Juan, el mismo Pablo, los apóstoles, Pedro, todos ellos, obviamente visitaron esas iglesias. Y resulta que ahora el Señor viene y le hace llegar esta revelación y le dice: escribe estas cosas y envía estas cartas a las 7 iglesias. En el tiempo futuro, en este tiempo, a 2000 años más o menos, hoy nos encontramos con estos mensajes que ya leímos y que uno a una fuimos sabiendo las iglesias y estas cartas escritas a ellas. Después de esto, dice Juan, miré, es decir, no le dan tiempo ni a respirar, porque inmediatamente de pasar de ver todo lo que estaba sucediendo en esas 7 iglesias del Asia Menor, impresionante, porque va a pasar a otra escena no menos importante. La diferencia es que ahora las 7 cartas que escribe y que envía a las iglesias del Asia Menor está en la tierra. Y el hombre de pronto dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Él vio y de pronto la escena cambia. Por ejemplo, tiene en su mente todavía: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él todavía tiene esa imagen. Y de pronto aquello lo deja aspirando profundamente bocanadas de aire por aquello que está viendo. Por ejemplo, pensando cómo es posible que el Señor esté afuera de la puerta, para que Él diga: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, le dice a esta última iglesia de la Odisea. Y que, por cierto, hermano, tenemos nosotros que estar con una buena dote y capacidad de entender que las escenas en el Apocalipsis son así, variadas, de tal manera que cada uno de nosotros puede entender tan fácilmente usando la escuela literal, futurista literal, como usted le quiera llamar, que es la que más apropiadamente es de forma interpretativa al libro del Apocalipsis. Acordémonos que los espiritualistas, acordémonos que de los que ven la historia como una historia, y otros más, el tiempo pasado, que ya sucedió y que esto no va a suceder más, es de forma lamentable para ellos, pero el libro del Apocalipsis, lo he insistido tanto, y esto va para cada uno de ustedes, mis queridos consiervos en el Señor, dejen que el libro se interprete por sí mismo. De todas maneras, mis hermanos queridos, la revelación es de Jesucristo, es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Y si Él es la revelación, Jesucristo mismo revelándose en este bendito libro, yo creo, hermano, que muy poco podemos nosotros interpretar. Y debido a esas interpretaciones tan lastimosamente humanas, es que verdaderamente se ha cometido tanta equivocación. Y se lo voy a mostrar que Juan, después de esto, dice él, de esto que vi, que tuve que escribirlo, yo miré cómo cambia la escena. Y al ver una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí
No oyó otra, sino una única voz en ese momento. Fue la primera. Después va a oír otras voces y cánticos y lamentos, como los tres ayes, las voces de los truenos, etc. Y dice, era como de trompeta y estaba hablando conmigo. Estoy todavía en el verso número 1. Y luego dice, y dijo, la voz que estaba hablando conmigo, que era como de trompeta, dijo, sube acá. Note, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, no se puede de ninguna manera venir, mis queridos hermanos, y dejar ahí esas frases que parece una conjugación de tiempos. Y no podemos dejar entonces que después de esto yo miré una puerta abierta. Y el mismo Señor le corrobora y le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero ¿de qué cosas? Y ahí uno se pregunta, ¿no? Y tenemos que regresar a los otros versículos anteriores del capítulo número 3 y del capítulo número 2. Y por ejemplo, simplemente el Señor hace una observación, al que venciere le daré que se siente, pero está haciendo una advertencia. En el capítulo 3, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a estas iglesias que se le está escribiendo las 7 cartas del Apocalipsis. Lo impresionante es que esta misma voz, la primera voz que hay ahí, le dice Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Damos por sentado, entonces, que los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis no es otra cosa más que una real semblanza de lo que está sucediendo hoy en la iglesia cristiana evangélica. Recordemos, aquí no se habla de otra institución, se habla de que se le escriba a 7 iglesias. Muy extraño que no se mencione a la iglesia, por decir algo, que está en Roma. Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, pero no Juan. Y si ustedes lo notan desde el principio en el capítulo 2, y pues obviamente una de ellas, la primera es la que está en Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera es Pérgamo, la cuarta es Tiatira, la quinta es Sardis, la sexta Filadelfia y por último la Odisea. Pero no se menciona una carta a Roma. No se dice, Juan, tienes que escribirle a la iglesia que está en Roma. No es tomada en cuenta. Sino, quiero hacerle la observación simple, llanamente, eso sí, muy llana, pero muy sencilla. Parece extraño que para el tiempo final el Señor Jesús no le hable a la iglesia que está en Roma. Yo quiero que usted lo analice, por favor. Sino que a cada una de estas iglesias eran iglesias que estaban establecidas y que el concilio de Jerusalén autorizó que se hicieran esas visitas cotidianas, esas enseñanza, esa doctrina que le fuera llevada a estas ciudades donde había pueblo de Dios. Y entonces el Señor viene y no le habla a Roma. Quiero que solo tómelo en cuenta como una espiguita ahí que está tirada. Sube acá. Obviamente el hombre, Juan, está en la tierra. Sube acá. Y desde arriba, en el cielo, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Pero ¿dónde van a suceder esas cosas? Claro que van a haber repercusiones y van a suceder cosas en el cosmos como en el sol, la luna, las estrellas, etcétera, fuera del globo terrestre. Pero ¿dónde van a ocurrir la gran mayoría de cosas? Precisamente sobre la tierra o en la tierra. Al instante yo estaba en el espíritu. Ese sube acá que menciona la voz que le está hablando como de trompeta, ese sube acá en realidad no tiene ninguna relación. Y un estudioso consciente de ninguna manera puede venir y decir, es que ese sube acá es como una figura de que el Señor saca a su iglesia de la tierra. Y con el mayor respeto para los escritores que he citado en estos programas, lamentablemente no tiene ningún sustento bíblico, de ninguna manera. Así sean los mejores exponentes, hermano, analicen ustedes, mis queridos, ustedes que me va a decir, hermano, yo apenas pues saqué mis meses y un par de añitos que yo saqué un diplomado y pues hermano, eso es todo lo que tengo y todas las noches que oigo en la iglesia. Pues déjeme decirle, hermano, aunque usted no tenga títulos honrosos, no necesariamente los necesita para saber y entender lo que el Señor está determinando precisamente en este libro. Una voz que yo veía, una puerta abierta en el cielo. Y de pronto la voz dice, sube acá. Pero si ustedes notan, Juan dice, yo miré una puerta abierta en el cielo, pero oí una voz como de trompeta hablando conmigo. De ninguna manera, en ningún momento, dice Juan, y esa voz se extendió a toda la iglesia. Ese sube acá no es a la iglesia, es a Juan. Simple y sencillamente, de la forma normal, acostumbrada, la lectura simplemente dice, Juan, sube acá, atraviesa esa puerta que viste en el cielo, abierta. No tiene ni que tocar, está abierta, entra. Sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Insisto, quiero enfatizar. Necesariamente el ser humano de alguna manera siempre ha procurado venir y, digamos, en su egocentrismo personal, dar interpretaciones equivocadas, erradas, y no siguiendo el espíritu de la letra tal y como se ve aquí en este versículo número 1. Quiero que usted se dé cuenta, hermano, los errores garrafales en que se ha caído en el pasado inmediato. Porque al igual que 3:10 de Apocalipsis, que lo comentamos ampliamente, son pasajes que demuestran, según los que dicen que la iglesia se va antes que comiencen los 7 años de tribulación, que estos son textos de prueba. Yo le voy a comprobar a usted, capítulo número 3, verso 10 de Apocalipsis, capítulo número 4, verso 1, capítulo número 14, Evangelio de Juan. En ningún momento, inclusive Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 4, nunca establece que la iglesia es sacada, levantada antes de que comience
la semana número 70, que es la semana de tribulación, y que hace falta esa semana de 7 años para que se cumpla aquí en la tierra. Ahora el Señor Jesús viene y le dice Juan, ahora sube acá, porque yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas en la tierra. Todas estas cosas, es decir, el plan de Dios, el plan del Eterno, el plan del Dios Todopoderoso, de Jehová Dios, se va a cumplir completamente en la tierra. Y te voy a decir algo más. Estoy tan seguro, como la Biblia lo demuestra en este mismo libro, que Dios, el Padre, el Eterno, Dios Jehová, Yahvé, Yahweh, Él va a hacer su morada entre los hombres, aquí en la tierra. Se nos ha hablado tanto, se nos hablaba antes del cielo, que todo el mundo creyó de que realmente la iglesia iba a vivir en el cielo, y las expresiones y los himnos y los cánticos todavía sitúan a la iglesia allá en el cielo, la patria celestial. Y realmente la Biblia estipula en el capítulo número 21 del libro del Apocalipsis, vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, mire el énfasis que pone. Yo, Juan, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y la vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Luego dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, verso 9, capítulo 21. Vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo y me dijo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y entonces un desplazamiento que Juan tiene en el cielo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y muy alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y dice ahí cómo era aquella gran ciudad. Amén. Entonces, Dios va a habitar entre los hombres. Permítame regresar, capítulo 4. Es interesante la manera en que, lamentablemente, y perdonen, pero los textos bíblicos que le estoy dando, que son textos de prueba, para el que sostiene la postura pretribulacional. ¿Quiénes son ellos? Pregunte. Hermano, aquí voy a hacer una paradita para explicarte. Tienes que interesarte. Hermano, así tengas 2º grado, 3er grado, así no sepas leer y escribir. Hermano y hermana, yo te doy el consejo que procures oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y poner en práctica esta palabra de Dios. No es excusa que alguien diga no sé leer ni escribir. No es excusa
Que alguien diga, hermano, pero yo no veo. Todos sabemos y estamos bien claros. El que no ve no necesariamente es sordo. Y si fuera sordo y mudo, que no puede, que fuera sordo, mudo y ciego, hoy la ciencia se inventó el famoso sistema Bradley, o algo así. Si no lo dije correcto, perdóneme. Pero es una escritura que se puede con el tacto ir leyendo. Y hay una Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, que usted puede leerlo con toda libertad y confianza en ese sistema. Así que Dios ha provisto todo el medio posible para que la gente oiga, lea y crea las cosas que están escritas. Por lo tanto, nadie tiene ninguna excusa para después procurar llegar con el Señor y decirle, Señor Dios, aquí vengo, a mí me hiciste ciego, sordo, mudo, sin tacto. Bueno, me hiciste una nada. No te vas a poder excusar. Nadie tiene una excusa delante de Dios. Nadie en absoluto. Con el simple hecho de haber nacido, y no importa cómo. Por eso le dijeron a aquel hombre, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? De nacimiento, oiga, haya nacido ciego. El ciego de nacimiento. Y dijo el Señor, ni este ni sus padres pecaron, sino que nació así para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que ni siquiera ese ciego tenía excusa. Sigamos. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dígame, hermano, ¿a usted no le interesaría saber qué cosas son las que van a suceder después de estas? Yo creo que sí, y obviamente es porque necesitamos, hermano, estar enterados de las cosas que van a suceder después de estas. Dice, me voy a permitir leer, la renuncia de Benedicto y la elección del nuevo Papa, ¿tiene alguna relación con el inicio de los últimos tiempos, antes de los 7 años y los acontecimientos que habla Apocalipsis? Definitivamente sí. Hermano, sí, tiene mucha relación, tiene obligadamente, aunque ella no quiera. La Iglesia Católica Romana, muchas gracias por el mensaje, la Iglesia Católica Romana juega un papel hiper importante en los planes de Dios